Vas a darle ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y le vas a dar toda la gloria y toda la honra. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado. Hija, bájamelo un poquitico. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado. Y con esa mirada fija hacia esa persona, a tu hermano, le vas a decir: no dejes que tus emociones te controlen. Amén. Vas a sentarte. Y todos en algún momento nos hemos dejado mover, hemos actuado y hemos obrado por nuestras emociones. Todos sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma es donde están todas las emociones. Así que hoy, en el nombre de Cristo Jesús, el mensaje se va a centrar en eso. A que no nos dejemos mover por las emociones. Dile al que está al otro lado, ya le dijiste al otro lado. Vas a decirle al que está al otro lado y le vas a decir: ata tus emociones al reino de los cielos. ¿A cuánto les gusta profetizar? Amén. A ver, yo vuelvo a preguntar: ¿a cuánto les gusta profetizar? Amén. Entonces le vas a profetizar al que está ahí a tu lado y le vas a decir: ata tus emociones al reino de los cielos. Dile. Míralo y dile: tú eres un hijo de Dios. Dile: tú eres portador de la gloria de Dios. Dile: tú eres un representante del reino de los cielos. Vas a mirarlo fijo y le vas a decir: ¿a cuánto les gusta que le profeticen? Entonces vas a mirarlo fijo a los ojos y le vas a decir: en ti hay un gran propósito, hay un gran plan, hay un gran diseño de Dios que está por cumplir. ¿Cuántos están declarando por declarar? Voy a volver a preguntar: ¿cuántos están declarando por declarar? ¿O cuántos están declarando porque realmente lo sienten y lo viven? Levanta tus manos y vas a decir: hoy, en el nombre de Jesús, acudo al llamado de Dios sobre mi vida. Declara: hoy seré transformado, avivado, renovado por el Espíritu Santo de Dios. Vas a dejar tus manos levantadas ahí donde tú estás. Vas a inclinar tu rostro y vamos a orar en esa dirección. Padre, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que tú estás aquí y que has venido sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros para traer cambios, para traer transformación, para traer fuego, traer avivamiento y llevarnos a cumplir ese propósito para el cual tú nos llamaste, nos escogiste, nos apartaste, donde hoy nos disponemos a ti, Señor. Y hoy queremos cumplir y queremos obedecer tu palabra cuando tu palabra dice, Señor, que no nos dejemos mover por nuestras emociones, que tengamos control y que todo lo que atemos en la tierra será atado en el reino de los cielos y todo lo que desatemos sobre la tierra será desatado. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que atamos todo hombre fuerte, todo gigante, toda fortaleza. Atamos y tenemos control sobre nuestras emociones en el nombre de Cristo Jesús y desatamos ese poder, esa autoridad y esa soberanía del Espíritu Santo de Dios. Donde tu palabra dice, Señor, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que tu iglesia, que el ministerio, el reino sobrenatural de Dios se levanta para tener control, autoridad sobre cada espíritu inmundo, sobre cada parte emocional que lo quiera llevar a obrar todo contrario a la voluntad tuya, Señor. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús. Y esto es para el que lo quiera tomar, para el que se quiera adueñar, para el que se quiera levantar en el nombre de Jesucristo. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo que te prepares para vivir un encuentro con la gloria de Dios. Donde la misma palabra de Dios nos dice, y esta palabra es para ti. Y hoy te dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero también te dice el Padre, pero confía, porque Él ha vencido el mundo. Donde viene esa palabra y viene esa revelación del Espíritu Santo de Dios y te dice, porque esa leve tribulación momentánea, todo lo que tú y yo podamos estar viviendo hoy,
esa tribulación, ese proceso, ese desierto, esa situación, hoy la atamos, la cancelamos, la ligamos, anulamos todo decreto que viene del mismo infierno y tomamos esa palabra en el nombre de Jesús, donde declaramos que esa leve tribulación momentánea traerá para cada uno de nosotros ese eterno peso de gloria sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre todas y cada una de tus áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, levanta tu mano y vas a decir: hoy ato mis emociones al poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y le vas a dar ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hijos, muchas veces tú y yo nos hemos dejado mover por las emociones. Porque me duele, porque no me duele, porque me hablan, porque no me hablan, porque me saludan, porque no me saludan, porque hoy me levanté con ganas. Es más, ¿cuántos muchas veces dicen, y a mí me ha pasado, o decimos o hacemos donde decimos, o nos vestimos dependiendo del estado de ánimo? ¿Sí o no? Hay veces como que decimos, mañana me voy a poner esto y esto y esto, y me voy a poner, como que decimos, ay no, como que no quiero tanta cosa. ¿O no les ha pasado? Aún hasta para comer decimos, ay, quiero esto, esto y esto. Ay, pero qué pereza ir a hacer todo eso. Entonces mejor me como esto y me como esto, y lo más sencillo. Y yo sé que de alguna manera, y estoy hablando de cosas muy sencillas que de pronto no le van a afectar a otros, pero de alguna manera tú y yo nos dejamos mover por las emociones. Porque me siento triste, porque estoy cansado, porque estoy desanimado, porque me siento agobiado, porque tengo ganas, porque no tengo ganas, porque tengo pereza, porque tengo sueño. Pero en algún momento de nuestra vida, es más, yo me atrevo a decir que en mucho tiempo del día a día de lo que tú y yo vivimos, hay muchas decisiones que tomamos por la emoción. En la emoción está la rabia, está la ira, está el enojo, está la frustración, está donde pasamos por pruebas, por dificultades, por procesos. Es más, les voy a contar algo, y nada más me pasó ayer. Venía con una situación, y una situación donde he sentido impotencia, donde he sentido donde fuera otro tiempo, porque así decimos, donde estuviera en ese viejo hombre, donde no estuviera en Cristo, haría esto y haría esto y haría esto. Y ayer estaba en mi apartamento, yo decía, ay, yo en esta situación quiero hacer esto, esto, esto y esto. Y le dije al pastor, amor, quiero hacer esto, esto y esto. Y me dijo, yo le ayudo, pero con el doble. Cuando él me dijo, yo le ayudo, pero con el doble, yo estaba sentada en el borde de la cama. Y fue como si hubiera venido un lapso de tiempo donde me desconecté de aquí, de lo terrenal y lo de acá, y como que me hubiera conectado en el espíritu. Y literal me vi sentada con la cabeza agachada y vi aquí la presencia del Padre, donde me regañó, y palabras textuales y en tono de regaño me dijo, ya te dije que me esperaras. Pero así, en ese tono, como cuando uno le dice a alguien, ya te dije que esperes. Y yo le decía, Señor, perdón. Porque muchas veces nos dejamos mover por la emoción y decimos, si no fuera esta época, si no estuviera en Cristo, si no hubiera pasado. Y nos dejamos mover y decimos, si no hubiera muerto a ese viejo hombre, y si no hubiera pasado. O muchas veces decimos, y si no hubiera sido esto, hubiera sido lo otro. Pero aunque muchas veces queremos tener el control y el dominio de las emociones, y el control de todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, muchas veces no podemos. ¿O cuántas veces nos hemos equivocado porque tomamos decisiones por la emoción? ¿Sí o no? Tomamos decisiones a la ligera, tomamos decisiones porque me parece. Cuando la palabra de Dios en Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán confirmados. Cuando la palabra de Dios nos lleva a que esperemos en Jehová, a que Él pelea por nosotros, a que Él nos guía, a que sabemos, a que la misma palabra de Dios nos lleva, a que es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía, el que nos confronta, el que nos exhorta, el que nos aviva, el que nos restaura. A que tú y yo sabemos, y eso lo tenemos muy claro, pero muchas veces no obedecemos. Y lo tenemos tan claro que sabemos, donde la palabra nos lleva a que Él nos dice, espera en Él.
saber esperando en Él. Hay una palabra que yo declaro muchas veces, y en medio de mi angustia, en medio de mi afán, porque muchas veces queremos las cosas ya o ya. Y yo le digo, bueno, Señor, y habiendo esperado con paciencia, y a veces le digo, y sí que nos falta paciencia. La paciencia. Vea, hijos, hoy me pasó y puse un agua a calentar en el micro. Y yo decía, ¿qué demora esto? Y eran 69 segundos. Y yo decía, ¿qué demora? Tuve tiempo de guardar unas ollas, tuve tiempo de hacer otras cosas. Y yo todavía, que es que faltaban 15 segundos. Y yo, ¿qué demora? Pero es por eso, porque nos mantenemos acelerados y queremos las cosas ya. Muchas veces nos pasa donde cuando pedimos un favor, ¿cuántos piden favores? Y pedimos un favor y queremos que nos lo hagan ya. Y cuando nos dicen, yo sí se lo hago, pero si me espera. Y uno dice, ay no, y tengo que esperar. Y nos desesperamos. Ir a un banco es desesperante. Ir a hacer una vuelta es hacer una fila para pagar en el supermercado. Y a veces estamos de afán y nos dejamos mover por la emoción, por el afán, por la carrera. Y constantemente estamos haciendo eso, donde nos dejamos mover porque donde la emoción sentimos la frustración, la rabia, el enojo, la impotencia, el cansancio, el desánimo, la pereza. O sea, sentimos cantidad de cosas y queremos que las cosas sean ya o ya. Y la palabra de Dios nos lleva a que Él no llega ni antes ni después. Él llega justo a tiempo. Dile al que está a tu lado, Él llega justo a tiempo. Amén. Y es aquí donde viene la palabra de Dios. Y como lo mirábamos ahora, donde en el mundo, aquí donde tú y yo estamos, van a haber aflicciones, van a haber tribulaciones, van a haber pruebas, van a haber situaciones difíciles, pero tú y yo tenemos que confiar. Cuando el Padre me decía ayer, y yo le decía, amor, mira lo que el Padre me está diciendo, y me decía, ya te dije que me esperaras, yo decía, Dios mío, me regañó. Y muchas veces yo quedé como cuando dice uno por ahí, quedé como paniqueada, quedé como, ¿qué pasó? Yo me quedé ahí sentada. Yo le decía, amor, el Padre me acabó de regañar y me dijo esto y esto. Ya te dije que me esperaras. Y yo, de pronto a alguien le ha dicho a alguien así, que el jefe le diga, o que el papá le diga, o que alguien le diga, ya te dije que me esperaras. Uno dice, y yo hablaba con el pastor y le decía, amor, si cuando a uno alguien le dice, ya te dije que me esperaras, y uno como que, bueno, ahora que el Padre, tener ese momento donde lo sentí literal ahí paradito al lado y me decía, ya te dije. O sea, el mero hecho de que me dijo, ya te dije que me esperaras, me estaba diciendo lo que vas a hacer no es. Y ya te dije que me esperes, es que soy yo el que lo voy a hacer. Y ante la misma situación, el Padre ya me ha hablado en varias ocasiones. La otra yo se los conté, donde me decía, esa situación, esa prueba o lo que estás viviendo, entrégame esa carga, que yo también les conté que yo la entregué. Pero al fin de semana siguiente volví, la tomé y fue donde recibí la cachetada y recibí la situación y la contraparte. ¿Por qué? Por desobediencia, hijos. Entonces es aquí donde yo quiero que miremos esa parte donde tú y yo, queramos o no queramos, de alguna manera siempre nos dejamos mover, o no siempre, pero yo digo que del 100%, el 90% nos dejamos mover por la emoción. Porque está lloviendo, porque está haciendo calor, porque me parece, porque está caliente, porque está frío. O sea, siempre hay una parte donde estamos incómodos. Y yo muchas veces digo, a nosotros, ¿quién nos tiene contentos? El pastor dice, y a las mujeres, ¿quién las mantiene contentas? Pero es eso, donde siempre estamos buscando algo adicional. Y donde tenemos que aferrarnos a esas palabras, donde sabemos que es una leve tribulación, que es un proceso, que es una situación. Y donde podemos mirar, hijos, y si vamos ya directamente a la palabra, encontramos que a lo largo y ancho de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, los que han escudriñado la palabra de Dios, podemos ver que cada hombre y cada mujer que encontramos en la Biblia tuvieron que pasar por tribulaciones, por procesos, por situaciones, y ellos eran igual a nosotros en el sentido de que eran seres humanos, seres de carne y hueso, como lo somos tú y yo. Como lo digo muchas veces, donde ellos también necesitaban y tenían la necesidad de tener que ir al posadero. ¿Saben quién es el posadero, cierto? Consúltelo entonces, ahí les quedó la tarea.
Entonces, ¿era qué? Corona. Entonces, es aquí, hijos, donde ellos aún, si ellos tuvieron que pasar esos procesos y esas situaciones, y encontramos donde en la misma palabra ellos nos muestran, y por medio de la palabra, donde se sometían a la voluntad de Dios, donde hombres y mujeres dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, donde hoy podemos, y donde yo sé que muchos de ustedes hoy pueden disfrutar de lo que pueden disfrutar hoy. ¿Por qué? Porque en ese proceso, en ese trayecto, en algún momento fueron golpeados, fueron lastimados, fueron aporreados, tuvieron que pasar esas pruebas, esos desiertos, esas tribulaciones, o alguien ha sido exento de eso. Todos hemos tenido que pasar por el día malo, por la aflicción, por el dolor, por el día donde decimos quiero mucho pero no quiero nada, por el día donde nos levantamos más chillones que los otros días y nos dicen cómo estás de hermosa y ya estamos llorando, y si no nos dicen nada también estamos llorando. Y hay días así y le dicen a uno, parece que tuviera el sí, eso. Y no creas que solamente para las mujeres, los hombres también. Hay veces que los hombres como que uno los mira, sí, ahí se me quitan la mirada los hombres también. También, ¿sí o no? También. Y uno es como estás de lindo y ya está llorando. Bueno, estás feo pues, y se llora más. Bueno, o sea, ¿por qué? Porque a todos nos pasa. Y todos hemos tenido que pasar por esas situaciones. De pronto muchos dirán, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, puede que yo no sepa. Pero tenemos aflicciones y tenemos pruebas. Pero hay una gran promesa de parte de Dios donde nos dice, en el Salmo, donde nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que con esto quiero decirte, hijos, que por más dura la prueba, por más duro el proceso, por más dura la tribulación, por más dura que sea la enfermedad, por más duro que sea lo que tú y yo podamos estar viviendo, tenemos delante de nosotros el ángel de Jehová, que no solamente está ahí, sino que acampa en nosotros y nos defiende. Hay otra palabra también en el Salmo donde dice que el ángel de Jehová ha sido puesto delante de nosotros para ir delante de nosotros y caminar delante de nosotros para introducirnos en ese lugar, en ese propósito, en ese llamado para lo cual tú y yo fuimos escogidos. Por eso ahora estábamos declarando donde Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene una misión, tiene un llamado contigo, y donde tú y yo hoy estamos en un lugar de privilegio si comparamos a lo que éramos antes de venir a Cristo. Es más, recuerda, y la palabra de Dios dice que no hagas memoria del pasado, pero recuerda por un momento que éramos tú y yo antes de venir a Cristo. ¿Qué valíamos tú y yo antes de estar en Cristo? Cuando tú y yo hoy, si en ti y en mí hoy hay algo de valor, es porque Cristo está en nosotros. Y la misma palabra nos lleva que siendo aún nosotros lo más vil y menospreciado, lo que no valíamos nada para el mundo entero, fue donde Él vino a morir por nosotros, para avergonzar a esos sabios. ¿A cuántos muchas veces los han señalado y les han dicho, tú no eres nadie y yo sí soy, porque tengo un título, porque tengo un cartón, porque tengo dinero, porque tengo propiedades? Y muchas veces nos humillan porque yo sí tengo y usted no tiene. ¿Y qué se gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida? Entonces hoy te digo, iglesia, que tú estás en ese lugar de privilegio donde sabemos que estamos en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, y Dios todas las cosas que permite en la vida de nosotros es para obrar para bien. Yo no sé qué estés pasando tú hoy. No sé cuál sea tu aflicción, tu dolor, tu prueba, tu tribulación. No sé si es una enfermedad física, si es una situación emocional, si es provisión económica, sea lo que tú puedas estar sintiendo hoy. Hoy te digo en el nombre de Jesús, el diablo no te puede dañar, el diablo no te puede lastimar, pero tú y yo tenemos que permanecer firmes en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si tú lo vas a hacer, dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos ese respaldo de Dios, y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el que nos defiende. Y cuando en ti y en mí hay temor, cuando en ti y en mí aún hay miedo, hay inseguridad, podemos tener la certeza y la convicción de que Él está ahí con nosotros. Hay momentos que nos sentimos solos,
Hay momentos que sentimos que no podemos más, y es en esos momentos, hijos, mire, en el momento que tú más enojo sientas, no tomes decisiones. Muchas veces tomamos decisiones en el momento de la ira, en el momento del enojo, en el momento de la frustración, y es lo peor que podemos hacer, porque en ese momento de la ira es como dicen por ahí muchos: se mata y se come del muerto, porque nos dejamos llenar de la ira, y la ira nos lleva, ¿de dónde viene la ira? Es donde Satanás aprovecha ese momento de fragilidad, ese momento emocional, ese momento donde hay en nosotros de pronto como esa impotencia, y donde Satanás aprovecha para hablar a nosotros y llevarnos a tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Y yo sé que si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos se arrepienten hoy de alguna decisión que tomaron? Muchos van a levantar la mano. Muchos la vamos a levantar. Pero no te arrepientas de haberte casado con la que te casaste. No, ese no. Pero muchos levantamos la mano y decimos: si yo lo hubiera pensado mejor, yo no hubiera hecho esto. Es que si lo hubiera pensado mejor, no me hubiera casado. Ay, vio. Si lo hubiera pensado mejor, no me hubiera metido aquí. Si lo hubiera pensado mejor, si no me hubiera dejado llevar. Ahora no le van a dar almuerzo, hijo. Eso, tírale pico para que le den almuerzo. Si lo hubiera pensado mejor, no hubiera hecho esto. Si hubiera pensado, si no lo hubiera, hijos, muchas veces decimos: ay, si yo no hubiera hecho esto, no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Y hoy estamos viviendo muchas consecuencias de esas decisiones que tomamos ayer, que tomamos en el pasado. Decisiones que tú y yo, sí, ya se arrepintió también, de esas decisiones que decimos es más, ¿a cuántas veces nos han dicho: no lo hagas, no te metas, no te conviene? Y somos tercos, como que una mula. Es como si le dijeran a uno: métase y hágalo. Métase y hágalo. Y uno es: no lo hagas, no te conviene, te lleva al fracaso, te lleva a la ruina. Mírate cómo estás. No me importa. Hay una palabra, y en estos días volveremos a predicar sobre el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Estaba ciego, pero cuando perdió todo, que volvió en sí, dijo: hasta los cerdos de la casa de mi padre comen mejor de lo que él estaba comiendo. ¿Cuántas cosas tú y yo perdemos por tomar decisiones en la emoción? Y me voy de la iglesia, ¿sí o no? Y ya no aguanto más y me voy a separar. Hijos, y son decisiones que es lo que Satanás quiere, que tú y yo tomemos decisiones basadas en nuestra carnalidad, en nuestra aflicción. La palabra en 2 Corintios 4:17, vuelvo y te lo digo, dice su palabra: porque esta leve tribulación es leve. La palabra nunca te ha dicho a ti que no van a haber pruebas. Nunca el Padre te ha prometido que no van a haber desiertos. Es más, la palabra te habla del día malo, te habla de angustiadores, de perseguidores, de adversarios. La palabra te habla donde hay dificultades. La palabra te habla de enfermedades. Es que, hijos, todo está escrito, porque si no hubiera fe, si no pudiera haber enfermedad, ¿para qué diría la palabra que por la llaga de Cristo somos sanados y curados? Es porque todo eso tiene que haberlo. Pero la palabra nos lleva a que aunque van a haber aflicciones, aunque van a haber pruebas, aunque van a haber tribulaciones, aunque va a haber el día malo, nos está diciendo: confía. Y cuando Él nos dice confía, es porque Él tiene el control del que tú y yo ya perdimos. Tú y yo hemos perdido el control en muchísimas cosas. Y gloria a Dios cuando perdemos ese control, porque es ahí donde permitimos que venga Él y tome control de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas decimos? Y yo lo que estaba pensando ayer, yo decía: voy a hacer esto, porque yo estaba incómoda, yo estaba enojada. Y yo decía: y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y me decía el rey: ya te dije que me esperaras. Hijos, yo sé que una cosa es venir a decirlo, pero otra cosa es sentirlo. Cuando alguien te dice físicamente: ya te dije que me esperara. Yo creo que si alguno va a la oficina y me dice: pastora, ya le dije que me esperara, ¿cómo salen de la oficina? No, que no vuelve a la oficina, yo a la carnal. ¿Qué hubo pues? Hijos, pero que a ti el Padre: ya te dije que, pero así en tono. Yo decía: Dios mío, a mí no me quedó sino
que dejarme la cabeza agachada y decirle: Padre, perdóneme. Literal. Decirle: Padre, perdón. Sé que esta lucha no es mía, sé que esta batalla es tuya, tú peleas y tú me has dicho y todo eso. Pero nos dejamos mover por la emoción, porque sentimos dolor, porque sentimos tristeza, porque sentimos frustración, porque sentimos desilusión, sentimos desengaño, sentimos muchas veces esa impotencia. Sentimos muchas veces que tenemos que hacer. Ay, ¿cuántos sienten muchas veces que tenemos que hacer lo que no queremos hacer? Y yo muchas veces le digo: bueno, Señor, esa es tu voluntad. Bueno, yo la hago, pero no porque realmente digamos: uy, tan bacano lo voy a ir a hacer, tan rico lo voy a ir a hacer. Sabemos que tenemos que hacerlo porque es un mandato de parte del Señor. Y cada día y cada situación es una gran oportunidad donde Él quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Vuelvo y te digo, tú y yo no estamos solos en este proceso, ni en esta situación. Nos podemos sentir solos. Y yo sé que muchas veces nos hemos sentido solos. Yo sé que muchas veces, hijos, muchas veces sentimos que oramos, ayunamos, clamamos y decimos: ¿y por qué le llega la respuesta a este? ¿Y por qué la respuesta a otro? Esta semana escuchaba algo donde decía: si tú puedes orar por alguien, ora. Si tú puedes bendecir a alguien, bendícelo. Si tú puedes ir a provisionar algo para alguien, hazlo, entrégalo. Y yo le decía: bueno, y entonces lo que yo necesito, lo que yo proveo, lo que yo quiero, el milagro que a mí me hace falta. Y él me decía: habiendo esperado con paciencia. Y muchas veces la bendición y la promesa no es que no se haga, es porque tú y yo esperamos, pero no esperamos con paciencia. La palabra de Dios dice: y habiendo esperado con paciencia. Esa es la condición. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver la respuesta de Dios, queremos ver el milagro. Y no es solamente esperar. La palabra dice: y habiendo esperado, pero dice: con paciencia. Realmente estamos esperando con paciencia para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es tanto la impaciencia que hay, que tomamos decisiones porque queremos tomarlo y hacerlo a nuestra manera y a nuestros caprichos. Pero hay cosas que Dios permite en la vida de nosotros para que tú y yo logremos entender y hacernos entender. La palabra de Dios dice: y te haré entender. Y Él quiere hacernos entender de que tú y yo no dependemos del ser humano, no dependemos de los recursos, no dependemos del sistema, no dependemos del gobierno, no dependemos de quién está o de quién no está. Tú y yo dependemos de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, del que sana, del que provisiona, del que restaura, donde nuestro Creador es arriba en los cielos, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce y llega justo a tiempo para cada uno de nosotros. Pero Él quiere que tú y yo podamos entender ese punto, hijos. Y es aquí donde Él nos permite situaciones difíciles y de pronto situaciones mucho más complejas unas que otras, para que tú y yo entendamos que Él tiene el control de cada situación. No sé cuál sea tu situación, pero hoy te digo en el nombre de Jesús: espera en Él, pero espera con paciencia. Y habiendo esperado con paciencia. Y yo sé que todos esperamos, y todos esperamos a que llegue el metro y esperamos a que llegue el bus, pero no siempre que esperamos la fila en el banco, no siempre que esperamos el metro, no siempre que esperamos en lo que tenemos que esperar, no siempre esperamos con paciencia. Pero Él te está diciendo: espera con paciencia. Y es esperar. Y es aquí donde Él quiere demostrarnos que Él es nuestro Rey, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, y que a Él nada se le escapa. Él ha escuchado cada oración, cada súplica, cada petición, cada milagro que tú le has pedido. Él todo lo ha escuchado. Él no es sordo, Él no es olvidadizo, sino que Él nos está procesando y está esperando de cada uno de nosotros que podamos esperar en Él y podamos creer en Él. Quiero tocarte hoy y quiero que vayamos al libro de Hechos. Yo quiero traerte rápidamente dos ejemplos de dos hombres, dos grandes ministros de parte de Dios, donde aún, escúchame iglesia, aún ellos haciendo la obra de Dios, haciendo lo que Dios los había mandado hacer,
tuvieron aflicción, tuvieron dolor, tuvieron persecución, fueron dañados y fueron lastimados. Hoy quiero hablarte acerca de Pablo y quiero hablarte acerca de David. Todos conocemos. Nos lleva la palabra en Hechos 14. Desde el versículo 8 lo voy a resumir, donde nos dice la palabra, y la vamos a poner, hija, y la vamos a ir resumiendo. Hechos 14, 8, 23, hasta el 23, pero lo voy a resumir. Donde nos dice la palabra que estaba Pablo y donde él iba a otros lugares con los discípulos a llevar el mensaje. Yo te estoy resumiendo, aquí va a estar, pero te voy a estar resumiendo. Él iba con los discípulos a llevar la palabra, a llevar el evangelio. Miren que estaba haciendo la obra de Dios. Fue escogido para llevar ese mensaje, llevar el evangelio. Pero eran hombres que llevaban el evangelio y lo llevaban con demostraciones de poder. Dice la palabra en este fragmento del 8 al 23, donde por allá en algún lugar había un hombre que era cojo, y era cojo de nacimiento. Estaba lisiado. Era donde desde nacimiento estaba así y no tenía la capacidad de poderse mover. Pero Pablo, cuando estaba llevando el evangelio, cuando estaba predicando a las naciones, él vio que este hombre que no podía moverse, él vio, porque él tenía esa sabiduría y ese discernimiento, vio que este hombre, aunque no se podía mover físicamente, pero tenía fe. Diga conmigo, fe. Cuando Pablo lo vio, le dijo, y enseguida vamos a verlo más textual, le dijo a este hombre: levántate. Este hombre, era tanta la fe que tenía que no lo pensó, no buscó la lógica. ¿Y cómo me voy a parar si desde nacimiento estoy? Simplemente él, ¿qué hizo? Obedeció y se paró. Te estoy resumiendo. Luego dice la palabra en el punto donde muchos de las multitudes que habían ahí, muchos dijeron: uy, tremendo lo que hizo, y estuvieron de acuerdo con lo que él hizo. Él estaba con Bernabé. Ahí está Bernabé. Él estaba ahí con Bernabé y lo estaban haciendo. Pero también dice la palabra que muchos de los que estaban en la multitud, por eso aquí vengo y te voy a decir, muchos van a estar apoyándote, pero muchos también, viendo lo que tú estás haciendo, te van a enterrar el puñal. ¿Estamos? Muchos de los que estaban en la multitud fueron, alabaron y dijeron: eso, excelente, Pablo hizo un milagro y sanó a esta persona y todo esto. Pero muchos de los que estaban en la multitud también se levantaron en contra de Pablo. Cuando vieron el milagro que Pablo hizo, fue donde ese milagro que él hizo, Jesús hizo por medio de Pablo, fue donde muchos se alegraron y dijeron: excelente y gloria a Dios. Pero muchos dijeron: ¿cómo fue eso posible? Y se fueron en contra de lo que él estaba haciendo. Nos lleva la palabra a que en un determinado momento los que se levantaron en contra fueron y hablaron con otros y convirtieron a muchas de las personas que estaban ahí, las voltearon en contra de Pablo. Donde, ¿qué pasó? Llegaron muchos y cogieron a apedrear a Pablo. Fue tanto lo que lo apedrearon, fue tanto lo que lo lastimaron, fue tanto lo que lo dañaron, que dice la palabra que lo sacaron de ahí del lugar donde estaba. Y fue tan fuerte los golpes que le dieron, que dice la palabra que ellos pensaban que él había quedado muerto. Enseguida te lo voy a decir textual en la Biblia como está. Muchos pensaron que él había muerto por todo lo que lo habían apedreado. Nos lleva la palabra que cuando él estaba ahí ya en un lado, tirado, aparentemente muerto, ensangrentado, golpeado, los discípulos que estaban con él y otras personas se acercaron a mirarlo. A ver, me imagino yo que también pensarían que estaba muerto o algo. Y cuando todos estaban ahí rodeando a Pablo, él como que cobró aliento, se levantó y ¿sabe qué dijo Pablo? Pablo no fue y se lamentó de los que lo apedrearon ni los que lo maltrataron. Pablo se levantó y dijo: vámonos, que tenemos que seguir predicando. Donde él hubiera querido, se deja mover por la emoción. Enseguida te lo voy a leer textual algunos versículos. Donde él hubiera querido, se hubiera dejado mover. Estaba ensangrentado, tenía dolor. ¿Qué diría Pablo? Dios me utiliza para hacer un milagro. Y estos me golpean, me pisotean, me insultan, me bravean, me dejan casi que muerto. No, yo no voy a servir más. ¿Cuántos Pablos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos se van a levantar en fe?
Y no me quiero enfocar en este hombre solamente que tenía fe y fue sanado y se levantó. Me quiero enfocar en lo que pasó con Pablo y en lo que pasó enseguida con David, que enseguida te lo voy a decir. Y dice la palabra que él se levantó y dijo: vámonos, que hay que seguir predicando. Todavía nos falta mucho a cada uno de nosotros, hijos. Dice en Hechos 14:8 y en la Nueva Traducción Viviente, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había caminado. Me lo va a poner, hija, en la Nueva Traducción Viviente, hija. Sí, esa, listo. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de todos los pies. Me la brincó. Versículo 9. Versículo 8. 8, 9. Bueno, ahí. Escuchando mientras Pablo predicaba, mire que lo resumí. Pablo miró fijamente y se dio cuenta de que había un hombre que tenía fe para ser sanado. Versículo 10. Y dijo a gran voz: levántate. Así que Pablo lo llamó con voz alta y le dijo: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Me va a brincar al 19, hija, enseguida. ¿Cuándo ocurrió este milagro? Cuando él estaba predicando, estaba llevando el mensaje, estaba llevando esa palabra de Dios, y vio que había alguien por allá sentado, donde no se podía mover, donde no se podía parar, donde estaba lisiado desde nacimiento, pero sintió y vio que en ese hombre, aunque había una limitación física, tenía lo más importante, y era fe. Hoy en la actualidad, aún dentro de las iglesias, hay cantidad de hombres y mujeres que se pueden mover, que pueden caminar, que pueden hacer todo físicamente, pero les falta fe. Y pueden recibir el milagro, pueden recibir la sanidad, y se ora y se ayuna y vaya y venga, pero no reciben. ¿Por qué? La palabra de Dios dice: hombres de poca fe. Amén. Dice en el versículo 19, ahí en Hechos 14, 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. O sea, cuando pasó el milagro, lo que te estaba resumiendo ahora, cuando pasó el milagro, muchos estaban de acuerdo, muchos no estuvieron de acuerdo, y vinieron ellos, tomaron algunos de la multitud, los convencieron de que se volvieran en contra de Pablo, apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Fue tanta la piedra que le dieron que Pablo quedó, me imagino, desalentado, cansado, ensangrentado, sin aliento y sin nada. Y me imagino que dijeron ellos: ya está muerto, como dice la palabra de Dios. Pensaron que ya está muerto, que aquí no hay nada que hacer, y cogieron que lo sacaron para afuera de la ciudad. Después de ese milagro, donde lo sacaron, se lo llevaron, y en el versículo 20 dice: pero rodeándolo, el versículo 20, pero los creyentes, o sea, todos los que estaban a favor de lo que Pablo había hecho, los creyentes lo rodearon, y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Vamos al otro versículo, hija. 21. Y después de anunciar la palabra, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Ícono y Antioquía de Pisidia. ¿Aquí qué nos lleva, hijos? Miren que él estaba donde lo apedrearon, y pensando que estaba casi que muerto, lo sacaron a las orillas de la ciudad. Los que estaban a favor de él lo rodearon. Estaban ahí no dice la palabra si estaban orando por él, si lo tocaban, qué le hacían, pero estaba rodeado. Donde la lleva la palabra, que cuando él se sintió que estaba rodeado, y me imagino recibió ese soplo de vida nuevamente del Padre, fue donde él se levantó y dijo: vámonos. Aquí en la palabra en ningún momento dice Pablo se quejó, Pablo se desanimó, Pablo se desmotivó. Pablo se levantó y dijo: vámonos, porque en la otra ciudad, en el otro lugar, allá donde tenemos que ir, tenemos que llevar la palabra de Dios. Y eso es lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros, de que tú y yo nos levantemos por encima de la situación, por encima de la adversidad. Aquí podemos ver donde con Pablo le lanzaban piedras,
Y así lo miramos ahora en la actualidad en cada uno de nosotros. Aun cuando tú y yo estamos en esa obra de Dios, cuando estamos llevando el evangelio, cuando vamos y oramos por los enfermos, cuando Dios nos utiliza para hacer milagros, muchos van a estar a favor de nosotros, pero muchos se van a levantar a decir: ¿y este quién se cree? ¿Y este de dónde salió? ¿Y este qué es? Aún haciendo la obra del Señor. Pero es aquí donde tú y yo tenemos que tener ese control y ese dominio de nuestras emociones. Aquí muy claro podemos ver, era muy factible y podía pasar, donde él diría: pues que me van a seguir apedreando, casi que me dejan muerto, y me voy a ir para otro lado a seguir predicando, a que me pase igual. ¿Cuántas veces tú y yo decimos: no, si ya me pasó esto, yo no voy a ir a que me pase igual? De pronto me va a pasar lo mismo. De pronto, si aquí me apedrearon, allá van a volver. Y eso pasa en la actualidad con cada uno de nosotros. Puede que hoy no cojan literal esas piedras para tirarnos. Puede que hoy literal no haya esa sangre donde nos apuñalan, donde nos tiran, donde nos golpean físicamente. Pero hoy en la actualidad podemos ver donde cada uno de nosotros, ocupando y haciendo ese papel, ese llamado de parte de Dios, donde llevamos la palabra, donde hay ministración, donde se ora, donde se clama, donde estamos en la obra del Señor, sentimos que nos lanzan piedras. En esa época las piedras realmente eran rocas, y lo golpearon y sangró, a punto de morir, y ellos pensaban que ya estaba muerto. Pero hoy en la actualidad, esas piedras que lanzan hacia nosotros es el chisme, la murmuración, el no me parece, el no estoy de acuerdo. Ayúdenme, ¿qué más? El murmurar, el señalar. ¿A cuántos le dicen: y usted se para a predicar y usted no sabe lo que era usted antes? Sí, era antes, pero ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y de lo más vil y menospreciado es lo que Dios rescata para avergonzar a esos que te dicen y que te están apedreando. Te apedrean por el medio del chisme, te apedrean por el medio de la mentira, por el medio de levantar calumnia, te apedrean porque murmuran en tu contra, te apedrean porque sí o porque no. Y puede ser que cuando tú haces eso en contra de un hombre y una mujer de Dios que está llevando la palabra de Dios, y tú eres ese hombre y esa mujer de Dios, que en algún momento te tienes que levantar, y sé que muchos ya se han levantado a llevar el mensaje de salvación. Y ten la certeza y ten la convicción de que así como sabemos que Dios pelea por nosotros, hay hombres que también se van a levantar y van a armar sus corrillos para hablar en contra de ti, para señalarte, para pisotearte. Aquí con Pablo fue sencillo en el sentido de que cogieron piedras y lo lanzaron. Habían unos cuantos en la multitud que no estaban de acuerdo, porque por medio de Pablo este hombre se pudo levantar y pudo caminar. Dentro de las iglesias, aún dentro de tu entorno, ¿cuántos se levantan en contra tuya porque oras, porque predicas, porque llevas el mensaje? Te calumnian, te levantan chisme, te hacen comentarios, te hacen cantidad de cosas. ¿Para tratar de qué? Porque el propósito de Satanás es traer desánimo a ti. Y puede ser que a Pablo lo veíamos allá ensangrentado, tirado y a punto de morir, como ellos pensaban. Espiritualmente, cuando te señalan, cuando te critican, cuando te murmuran, cuando te levantan calumnia, cuando se levantan en tu contra, ¿cómo te sientes? Te sientes dañado, te sientes que literal estás desangrando. Pero lo que me quiero enfocar en esto es: Pablo tenía todas las razones de decir: no voy a seguir, no lo voy a hacer más. La gente paga mal. Por eso la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre cuando quita la mirada de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús: todo lo que tú hagas, hágalo como para el Señor. Nunca espere la recompensa del ser humano. El ser humano, hijos, el ser humano te abraza. El ser humano te dice: te amo, pero voltea y te entierra el puñal. Eso es el ser humano. El ser humano te explota. Y hay seres humanos que entre más te saca, más te exprime, más se deleita. Y todo eso nos desanima, todo eso nos cansa, todo eso decimos y nos lleva a tomar la decisión: ya no voy a servir más, ya no voy a predicar más,
Ya no voy a hablar más de la palabra. Aún sirviendo. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice, cuando estaba, ¿quién estaba en la barca? Pedro, ¿se acuerdan? Cuando los discípulos iban y aún el viento les era contrario, ellos iban al fondo, a entrar al centro del mar, siendo guiados. Y cuando Jesús les dijo, vayan, y aún yendo en esa dirección, a lo que Jesús les dijo que hicieran, el viento les era contrario y la barca se movía. A eso quiero llevarte hoy. Levántate a servirle a Dios por encima de cualquier circunstancia. Si sirviéndole a Dios hay adversidad, hay tribulación, hay dolor, hay lamento, hijo, las cosas duelen. Hay veces la gente cree que por el hecho de que sea uno pastor las cosas no duelen. Las cosas duelen. Hay veces la gente cree que porque tú seas un líder y te paras a hacer algo, o el hecho de que tú seas utilizado por Dios para hacer un milagro, una sanidad, o Dios te utilice de una forma sobrenatural, los otros creen que a ti nada te va a afectar y que tienes que soportar todo lo que ellos quieran soportar. ¿Sabes por qué lo soporta uno? Porque la mirada de cada uno de nosotros no está aquí sobre la tierra, sino sobre nuestro Creador. Pero sentimos cansancio, sentimos dolor, sentimos fatiga. Hay momentos que uno dice, ¿qué predico? Y es porque ese mensaje, esa prédica que el Padre va a traer, primero lo confronta y lo ministra a uno. Va a haber desánimo, va a haber cansancio, va a haber momentos donde dicen, y yo me esfuerzo, y yo me sacrifico, y yo doy lo mejor de mí, aún para la iglesia. ¿Y por qué no ven lo bueno que hago? Pero tú y yo no nos podemos dejar mover por lo bueno que los demás vean de nosotros. Busca agradar a Dios, así desagrades a los hombres. Haz todas las cosas como para el Señor. Él tenía todas las razones para decir, no voy a seguir. Y puede que tú digas, tengo todas las razones para decir, no voy a seguir sirviendo. Estoy cansado, estoy desanimado, estoy desmotivado y no quiero hacerlo. ¿Tú a quién te debes? ¿Al ser humano o a Jesucristo? ¿Quién pagó vida por ti? ¿Quién entregó su vida por ti? Hay una palabra y enseguida la vamos a buscar, donde la palabra dice atribulado, cansado, agobiado. Y así se sentía Pablo. Pero Pablo no permitió que nada lo desanimara. Y es aquí donde quiero venir con este mensaje hoy, hijos. Puede haber dolor, puede haber aflicción, puede haber tristeza. Tú puedes sentir que estás luchando y luchando y luchando, y entre más luchas, todo se pone más oscuro, todo se pone más difíciles. Conozco personas que dicen, he ayunado 21 días, hasta 2 o 3 veces por el mismo propósito, y no veo la respuesta del Señor. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, no tomes decisiones por tu emoción. La emoción es pasajera. La emoción, estamos tristes. ¿A cuánto les ha pasado que muchas veces están tristes llorando y al mismo tiempo no estamos? A ver, ¿cuántos han ido a un velorio? ¿Sí o no? Y en un velorio puede ser el familiar, el tío, el hermano, y lloramos, pero por ahí dijeron algo y nos reímos. ¿Sí o no? ¿O quien nunca se ha reído en un velorio? Y podemos tener el dolor más tremendo porque está allá alguien que amamos, pero somos llorando y riendo. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Así fue o no? Hijos, esas son las emociones. Pero te digo, el peor consejero que tú y yo podemos tener es tomar decisiones por la emoción. Por la emoción, no te muevas por la emoción. La palabra en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe qué animó a Pablo? Pablo sabía que muchos se habían levantado en su contra. Pablo sabía que muchos lo estaban apedreando. Pablo era un hombre de carne y hueso como tú y yo.
Pablo sintió dolor. Yo me imagino a Pablo mirándose sucio, aporreado, ensangrentado. Tenía tristeza, tenía desilusión, pero dijo: a mí esto no me mueve, y a mí el que me mueve es el Padre. Jesucristo estaba ahí y él decía: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Levántese el que se levante en tu contra. Levántate en el nombre de Cristo Jesús y dile: Satanás no me dio, Satanás no pagó precio de sangre por mí, Satanás no murió para darme vida. Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Jesucristo viene a darme vida y vida en abundancia. Y te levantas en el nombre de Jesús y dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dile al que está allá a tu lado: nada ni nadie podrá estar en tu contra. Amén. Un hombre maltratado, ultrajado, un hombre que fue golpeado, un hombre que fue lastimado, no solamente física, sino emocionalmente, y dijo: sigo en lo que fui llamado. ¿Cuál es el llamado que tú tienes de parte del Señor? Muchas veces es: yo no voy, estoy desanimado, estoy cansado. ¿Tú crees que Pablo no estaba cansado? ¿Nos duele el pelo? Yo no voy. ¿Me duele la boca del estómago? Yo no voy. Porque para ir a trabajar tienes que ir a trabajar. Porque para ir a trabajar puedes estar de la forma como estés y te tienes que parar para ir a trabajar. Porque para las cosas de Dios y el llamado de Dios, es más, yo te voy a preguntar y me voy a meter aquí en algo. Porque si estás tan cansado, tan desanimado, tan desmotivado, donde te han golpeado y te han pisoteado, ¿por qué cortas con las cosas de la iglesia pero sigues con las cosas del mundo? ¿Por qué? Estás cansado, golpeado, te lastimaron, te dañaron, te estresaron, ya no puedes más, ya no aguantas más, pero te levantas, comes, duermes, te bañas y haces tu vida. Pero para las cosas de Dios no puedo. ¿Por qué eres tan carnal? ¿Por qué? Y los ve uno felices. No, para la iglesia estoy desmotivado, estoy aburrido y no me puedo mover. Pero para las redes sociales y poner videos, lo mejor. ¿Por qué no le das lo mejor al Señor? Dile al que está a tu lado: te están hablando. Y dile: no es una indirecta, te están hablando de frente. Te están hablando de frente. Porque tienes tiempo y tienes lo mejor para lo otro. ¿Por qué renuncias a tu ministerio? ¿Por qué? Porque mejor no dices: estoy tan cansado, tan estresado, tan angustiado, tan llevado, que no voy a comer más. ¿Por qué no lo dices? Pero porque para las cosas del Señor sí somos mediocres. Y no estoy diciendo son, estoy diciendo somos mediocres. Para ir a trabajar tengo que sacar fuerzas de donde sea, aunque no las tenga, porque tengo que pagar cuentas. Pero para las cosas de Dios, un día que no vaya no pasa nada. Porque somos así, hijos. Porque somos emocionalistas, almáticos. Porque nos dejamos mover por la emoción. Y aparte que nos dejamos mover por la emoción, somos tan carnales que decimos: y que no me digan nada en la iglesia, yo veré qué hago. Es tu vida, es tu salvación. Nosotros aquí solamente cumplimos con venir a traerte el mensaje, pero es tu salvación, es tu eternidad. Eres tú el que tienes que rendirle cuentas a Dios. Cuando llegue este momento, cuando llegue ese momento de estar delante del Padre, tú vas a ir muy contento pensando que eres salvo. Y te vas a parar y van a buscar en el libro, van a mirar: sí, ahí estoy. No, no te veo. Sí, mire que por ahí está. Como cuando uno va a una lista de invitados o algún registro, búsquelo bien, ahí debe de estar, y no figura. Y vas contento y ahí sí vas ilusionado porque vas a ser salvo. ¿Te imaginas cuando tú recibas esa palabra y te diga: apartaos de mí, hacedores de maldad? Fuiste un hipócrita, un falso y un fariseo cuando estuviste en la tierra. Te di la oportunidad de que hablaras de mi palabra y de mi evangelio, y fuiste falso y no me entregabas lo que realmente tenías que entregarme.
¿Y eres echado a dónde? ¿Cuál eternidad quieres tú, hijos? Vea, hijos, para nosotros como pastores es más fácil pararnos aquí, hablar de una palabra de prosperidad. Si nosotros queremos tener toda la iglesia contenta y feliz, hablemos de prosperidad y profeticémosla a toda la iglesia. Dios te va a bendecir, te va a dar la casa, te va a dar el carro y te va a sanar y te va a restaurar. Y este lugar estaría a reventar. Pero la palabra de Dios dice que todo padre que ama corrige a sus hijos. Dale gloria a Dios que estás en un lugar donde el Padre te confronta, donde el Padre te exhorta y donde el Padre te llama a que te vuelvas a Él. La palabra de Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hace ese paralelo, hijos. Y decimos ser coherentes, decimos ser, ¿cómo es que dicen por ahí? Como que lo que habla sea coherente con lo que hace. Hazlo. Estoy cansado, estresado, no quiero nada. Pero le faltó completar: no quiero nada con Dios, porque con todo lo otro sí lo quiero. Tenemos el tiempo para todo. Y puedes estar muy carrereado, muy cansado, con mucho sueño, pero sacas el tiempo para comer, sacas el tiempo para bañarte. O dígame quién no, para decirle cochino. Podemos, hijos, ¿por qué no sacas ese tiempo para entregárselo al Señor? Y queremos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Sí, la palabra lo dice. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo para que Dios esté con nosotros? Para ver el respaldo del Señor. Donde Pablo hubiera predicado un evangelio light, donde Pablo estuviera colocando su mirada en un evangelio de prosperidad, qué sé yo, Pablo no hubiera seguido llevando el evangelio. Pablo dice: no, pues que mueran todos estos. Voy a entregar mi vida por alguien que no quiere nada. Pablo siguió firme, creyéndole a Dios y sabiendo que él tenía el respaldo del Señor. Cuando Pablo se levantó de ahí, dijo: vámonos, que hay que seguir predicando. Yo me imagino Pablo casi muerto ahí. Se levantó, se limpió. No es nada, sigamos, vámonos. Nos esperan en el otro lugar para llevar la palabra. Hijos, ¿qué te falta a ti y a mí? Nos duelen las cosas, sí. Nos incomodan cosas, sí. Sí, es real. Pero la única forma donde tú y yo podemos tener esa victoria en Cristo Jesús es cuando por encima de cualquier situación buscamos agradar a Dios. ¿Qué más golpes? ¿Qué más insultos? Yo me imagino que a medida que lo golpeaban, lo insultaban. Y tú y yo hemos sido golpeados, hemos sido insultados. Nos levantan calumnia, nos levantan chisme, nos murmuran y cantidad de cosas nos dicen. Peleamos con la pareja: yo no iré a la iglesia, ¿para qué? A verle la cara a este. Y no va a la iglesia para verle la cara a él, pero todo el día está con él en la casa. O sáquelo pues de la casa, o sáquela. ¿Estamos o no estamos? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijo, enfócate en ser un verdadero hijo y un verdadero cristiano en el reino de los cielos. Amén. Y así como podemos encontrar también, y ahora te lo mencionaba, a David. Pablo, ya lo miramos, apedreado, llevó el evangelio, llevó la palabra. Mira que encontré, 2 de Corintios 4:18. Y mira lo que decía, 2 de Corintios 4:18. Y es aquí donde quiero que tú te aferres a esta palabra, a esta promesa, donde te estoy demostrando que hombres y mujeres de Dios
En esa época tuvieron que vivir situaciones complicadas, pero seguían. Segunda de Corintios 4:18 y dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Hay dificultades, pero no nos enfoquemos en esa dificultad ni en ese proceso. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Y la palabra de Dios nos dice: quita la mirada de lo que hay en la tierra y pon tu mirada arriba, en el cielo. Pon tu mirada en lo que es eterno. Y dice la palabra: pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Esa tribulación, ese dolor, ese sufrimiento, aún la abundancia, la riqueza y todo lo que haya terrenal, en algún momento ya no va a estar. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Tu salvación y tu eternidad, ¿a dónde está? Lucha por esa salvación. La palabra de Dios, y lo quiero leer en esta versión, dice que estamos atribulados en todo, o sea, problemas, situaciones y conflictos, mas no angustiados. Pueden haber problemas y dificultades, pero nuestra mirada puesta en Él. Dice la palabra: perseguidos, en el versículo 9, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Puedes sentir dolor, puedes sentir tristeza, puedes sentir aflicción, puedes sentir, y está bien, puedes sentir que no quieres más y que no puedes más. Puedes sentir que se te vino el mundo a tus pies y no puedes hacer nada, que no tienes el control de nada. Puedes sentir que todo lo que habías construido alguna vez, todo se dañó, todo se desbarató. Y aún puedes sentir muchas veces que todo lo perdiste y que tienes que volver a comenzar. Hoy te digo en el nombre de Jesús: vuelve y hazlo. Vuelve a hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber tribulaciones. Aquí lo veíamos en la palabra: derribados, angustiados, perseguidos, desanimados. Pero no dejes para lo cual fuiste llamado y para lo cual fuiste escogido. Dios confía en ti. Él puso la mirada en ti. No deseches lo que Dios te ha entregado. Él te ha dado dones y te ha dado talentos. Hoy te digo en el nombre de Jesús: ata tus emociones al reino de los cielos. No permitas que tus emociones te controlen. No permitas que tus emociones tomen decisiones por ti. Enfócate en lo que Dios tiene preparado para ti, en lo que Dios va a hacer contigo. Tú eres un ministro y una ministra de Dios. Tú fuiste escogido por Dios y para Dios. Y aún en medio de tu debilidad, en medio de tu cansancio, Él te dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Tenemos el respaldo de Dios. Eso mismo pasó con David. David, todos sabemos quién era David, un guerrero de Dios. David estaba por allá en otro lugar batallando y guerreando por el pueblo de Dios. Cuando volvió a su casa, cuando volvió a su tierra, cuando volvió a su nación donde estaba su esposa, su familia, encontró que ese lugar, que era su lugar de él, estaba todo quemado, estaba destruido y habían secuestrado a la familia de David. David venía de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. David no estaba en desobediencia. David no se había ido porque él quiso irse. David había recibido una instrucción de parte de Dios, y eso lo encuentras en Samuel. David se fue a hacer lo que Dios le dijo que fuera e hiciera. Y mientras que David estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, en el lugar de él, en su casa, donde estaba su familia, llegaron, los invadieron, les quemaron todo ese lugar y secuestraron a su familia. Cuando David vino cansado de trabajar en lo que Dios le dijo que hiciera, llegó a su casa y encontró todo dañado, todo destruido, y la familia no estaba. Dice la palabra de Dios que David lloró tan fuerte, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. Y cuando se cansó de llorar y que no le salían lágrimas, dice la palabra que David se secó las lágrimas y dijo: bueno, Señor, ¿ahora qué quieres que haga?
Te lo voy a mostrar. Todo esto está en Primera de Samuel. Tú sabes, donde él fue y guerrió y batalló, y llegó a su casa y todo lo encontró dañado y destruido. Dice la palabra que fue tanto lo que él llamó, esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 30 y mucho más. Dice la palabra que fue tanto lo que David lloró, tan profundo, que le faltaron fuerzas para seguir llorando. Pero en un momento que se levantó y dijo: me seco mis lágrimas, entró en la presencia del Señor y le dijo: ¿qué quieres que haga? Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. David lo había perdido todo. Quemaron su casa y lloró hasta no poder. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 7 y 8, hija. Desde el 7, porfis. Entonces le dijo, primero de Samuel 30. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: traedme el efod. Esto lo hizo David, versículo 8. Así que Abiatar lo trajo. Y David le preguntó al Señor. David no se dejó mover por el dolor, porque venía cansado, porque venía y su familia ha sido secuestrada, porque venía y todo había sido quemado y destruido. Dice, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos y recuperarás todo lo que te han quitado. Dale ese aplauso al Señor, amén. David se secó las lágrimas y acudió, fue a la presencia del Señor. David sintió dolor. ¿Tú te imaginas llegar a encontrar todo dañado, todo destruido, todo quemado? Y aparte de eso, ¿dónde estaba su familia? Ellos se la habían llevado. Él lloró de dolor, de tristeza, de angustia, de frustración. Yo me imagino que en la carnalidad de cada uno diríamos nosotros: y entonces, ¿qué voy y le sirvo a Dios y me paga de esta forma? Mejor no le sirvo al Señor. Pero David lloró, se lamentó, David se desahogó en medio de su llanto y en medio de su dolor. Se paró, se limpió y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Voy y los persigo, voy y los busco, ¿o qué quieres que haga? Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. En medio de tu emoción, en medio de tu dolor, en medio de la frustración, en medio, hijos, muchas veces vamos a sentir impotencia de querer hacer algo y no poderlo hacer. Muchas veces sentimos y decimos: yo quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo. Y nos duele y nos angustia el no poder hacerlo. Es aquí donde quiero llevarte, como hizo David. En medio de su dolor fue y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Los persigo. Ahora no le digas: Señor, ¿qué quieres que haga? Le meto el puño, ¿qué le hago? No. ¿Qué quieres que haga? Por ahí en estos días escuchaba a alguien que decía: es que, Señor, o lo iluminas o lo eliminas. No, órele por esa persona. Pero a veces provoca, ¿cierto? Aquí entre nos. A veces provoca. Y el que diga que no es porque hay veces provoca. Hijos, ¿qué hizo David? Fue y le dijo: bueno, Señor, se lo llevaron, me duele, pero aquí estoy, dígame qué hago. Como decimos muchas veces, para las que sea, a ver, ¿qué hay que hacer? Pero le consultó a Dios. No se dejó mover por la emoción, no se dejó mover por el dolor, no se dejó mover por lo que estaba sintiendo. Fue y le consultó a Dios. Y hay muchos aquí que lo único que nos falta es eso: ir a consultarle al Señor. Se vistió como ese guerrero, como que aquí estoy, me duele, porque aún con dolor, con escasez, con enfermedad,
vas y trabajas y das lo mejor de ti. ¿Por qué? Hijos, se los digo en el nombre de Jesús. El tiempo se está acabando. Yo sé que muchos no lo creen. Yo sé que muchos dicen, todavía estoy joven, tengo mucho tiempo. Muchos dicen eso de que el tiempo se acaba y que la venida de Cristo y que el rapto de la iglesia. Siempre he escuchado lo mismo, sí. Pero es tanta la misericordia de Dios que está esperando que tú te conviertas y te vuelvas a Él. Ya no hay tiempo de jugar. Todavía hay hombres y mujeres de Dios que han sido escogidos por Dios y están jugando con su vida y con su salvación. La palabra de Dios dice: los peores errores se cometen en la juventud. Si tú me preguntas a mí, creo que no soy tan anciana, pero si me preguntas a mí cuántos errores he cometido en la juventud, si tú me preguntas cuántas cosas de mi juventud quisiera cambiar, yo digo, yo me arrepiento de haber hecho esto. Cantidad de cosas. Estamos jugando con nuestra salvación. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Y nos estamos dejando llevar del enojo, de la frustración. Y aparte de que nos dejamos llevar de eso, vamos y pecamos. Porque permitimos que de nuestra boca salgan palabras que después decimos: ¿yo por qué dije esto? ¿Yo por qué hablé esto? ¿Yo por qué hice esto? Si tenía la posibilidad de no hacerlo, ¿por qué me dejé? Y yo sé que a todos nos ha pasado donde decimos: si yo tenía la posibilidad de decidir si hacía esto o esto otro, ¿por qué me dejé llevar de la rabia y hice lo que no tenía que hacer? ¿De cuántas palabras, hijos? ¿De cuántas palabras salen de nuestra boca donde ofendemos a otros y después decimos: la embarré? Y por más que pedimos perdón, decimos: ¿ahora qué? Y la palabra de Dios dice que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca tenemos que dar juicio. Te estoy demostrando dos situaciones duras y complejas. Y todos dos, tanto Pablo como David, estaban en la obra del Señor. No era que ellos estaban en desobediencia y el diablo se levantó y los quiso destruir. Todos dos estaban en la obra del Señor. Todos dos sabían que tenían el respaldo de Dios. Todos dos sabían que estaban haciendo lo que Dios los había mandado a hacer. Y tú y yo haciendo lo que Dios nos mande a hacer, el diablo se va a levantar. Porque el diablo no quiere ni que tú ni yo seamos salvos. El diablo no quiere que tú ni yo llevemos la palabra de Dios. El diablo no quiere que tú ni yo llevamos la palabra donde trae salvación y trae vida. Satanás quiere traer ese desánimo a nosotros. Y aparte de que Satanás quiere traer el desánimo, viene, te hace pecar y nos hace pecar y después nos señala, nos juzga y nos hace creer aquí que no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no te dejes mover más por tu emoción. Me defraudó, sí. Me lastimó, sí. Pero así como a ti te dañan, como te defraudan, como te lastiman, tú dañas, tú lastimas, tú ofendes. Muchos me dicen: pastora, es que me ofendieron. ¿Y tú cuántas veces ofendiste? Y yo no voy porque es que otra oportunidad. No, porque ya le he dado muchas. ¿Y cuántas te ha dado a ti el Padre? Cada que tiene la oportunidad me ofende. Y cada que tú tienes la oportunidad te vuelves como Pilatos, te vuelves como los religiosos, donde ofendes a Dios, ofendes a Cristo. Hijos, ¿cuántas veces te paras tú a pisotear la sangre de Cristo por tu pecado y tu desobediencia? Pero aún así vamos y le decimos: Señor, perdóname. Y Él nos perdona. Él nos dice: arrepiéntete y conviértete. Él nos dice: un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio, no lo desecho. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios. Ya tú y yo no podemos estar solamente en el punto donde es: tengo remordimiento. Pasemos ya de ese remordimiento
a ese arrepentimiento y vayamos a esa conversión en Cristo Jesús. No sé qué hayas hecho tú por medio de la emoción. No sé qué decisiones hayas tomado. No sé cuántos ministerios, cuántas cosas en tu vida, cuántas situaciones y de cuántas cosas te arrepientes hoy por haber tomado una decisión por medio de tu emoción. Pero hoy te traigo dos ejemplos bíblicos de dos grandes hombres que por encima del dolor, de la frustración, por encima de ser golpeados, por encima de enfermedades, por encima de lo que sea, tenían a Dios en primer lugar. Cuando tú y yo aprendamos a poner a Dios en ese primer lugar, a darle a Dios lo mejor de nosotros, yo te digo hoy en el nombre de Jesús, así como tú le das lo mejor a tu trabajo, a tu familia, a tus cosas, si de ese mismo nivel le dieras lo mejor a Dios, tú y yo estaríamos en un lugar totalmente diferente a lo que estamos hoy. Te sacrificas por las cosas del mundo. Te sacrificas porque hay que pagar cuentas. ¿Y por qué no piensas en tu salvación y en tu eternidad? Tú sabes que la palabra de Dios dice que tú y yo podemos perder esa salvación, ese nombre de nosotros. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo por primera vez, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y tú sabes que con nuestras actitudes, con lo que tú y yo hacemos, ese nombre se borra del libro de la vida. La salvación es un regalo inmerecido. La salvación se recibe por gracia. Pero tú y yo tenemos que hacer buenas obras y tenemos que permanecer en esa gracia del Señor. Yo no creo que tú quieras que algún día te digan: apártate de mí, eres un hacedor de maldad. Y tú vas a decir: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre puse manos sobre los enfermos y sanaron. Señor, yo me congregaba, yo diezmaba, yo ofrendaba, yo servía dentro de la iglesia. Y que el Padre te diga: apártate, eres un hacedor de maldad. Hoy el Padre te está previniendo, iglesia. Ya no hay tiempo de jugar. Él sabe por lo que tú has pasado. Y hemos pasado situaciones difíciles. Hemos pasado situaciones complicadas. Para muchos puede ser difícil su salud, su parte económica. Situaciones todos los tenemos. Pero qué más difícil y más complicado que lo que tuvieron que vivir estos hombres. Pero por encima de lo que ellos vivían, seguían firmes en servirle al Señor. Yo te pregunto, iglesia, muchas veces decimos: me ofendieron, me lastimaron, me dañaron, me cansé y no le voy a servir más al Señor. Yo te pregunto: ¿qué culpa tiene Dios de que tu hermano, tu familiar, tu vecino o el que te haya ofendido, dañado y lastimado, te haya dañado y lastimado? ¿Qué culpa tiene el Padre? Cada situación que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros es para Él llevarnos a que tú y yo podamos crecer, a que podamos madurar y a que aprendamos a depender de Él. Ese dolor, esa puñalada, ese insulto, esa situación de angustia y de dolor nos lleva cada vez más a que levantemos nuestra mirada y dependamos de Él. ¿De qué dependes tú hoy? ¿De qué depende tú hoy? ¿De que tú hoy le sirvas a Dios? ¿O te quedes simplemente esperando que el tiempo pase? Hijos, tú has recibido dones y talentos. Y cuando tú y yo no ponemos esos dones y talentos al servicio del Señor, hay un momento que vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Y Él te va a decir: te di el don de sanidad, te di el don de milagros, te di el don de profecía, te di el don de ciencia, te hice un apóstol, te hice un ministro, te hice un pastor, te hice profeta, te hice un salmista.
¿Y qué hiciste con lo que te di? Va a llegar el momento que Él te va a decir: te entregué. ¿Y qué pasó? Es como si tú le dijeras a tu pareja: tenga, le doy este $1,000,000 y vaya a merque. Y tu pareja te recibe el $1,000,000 y no mercó. Y tú le vas a decir: ¿qué hizo la plata? Ah, usted me la dio, pero para mercar. Pero ¿qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha dado? Y muchas veces decimos: yo soy muy usado por Dios, soy muy utilizado por Dios. Por ahí hay algunos que ponen, pero eso no vinieron hoy, ponen por ahí: el ungido de Jehová. Yo digo: Dios mío, ¿cómo son capaces de poner eso? El diablo avergüenza. La palabra de Dios dice: por sus frutos os conoceréis. Y la palabra de Dios dice que lo que hace tu mano derecha, que la mano izquierda no lo sepa. El diablo te utilizó y fuiste y pecaste. Arrepiéntete y ven a los pies de Cristo Jesús. Dios te utilizó y hiciste un milagro. Dale la gloria al Señor. La palabra de Dios dice que Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. La palabra de Dios dice: deleítate en Jehová. Deleítate en Dios. ¿Qué hay en tu corazón que anheles hoy? ¿Qué quieres hoy de parte del Señor? Yo sé que muchos van a decir: yo quiero ver mi hogar restaurado, quiero mis hijos a los pies de Cristo, quiero una provisión para mercar, quiero una provisión para esto, quiero lo otro. Él te está diciendo: deleítate en mí y yo concedo los deseos de tu corazón. ¿Qué hay? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Te sientes cansado, atribulado, desgastado? La palabra de Dios dice: venid a mí todos los cansados y trabajados y yo los haré descansar. ¿Sabes, hijos? Y nos podemos cargar y pueden haber cargas en nosotros. Pero ¿sabes por qué permanecemos en esas cargas? ¿Sabes por qué hay tanto cansancio en nosotros? ¿Y por qué sentimos que una y otra y otra y otra? Porque no vamos a esa palabra donde dice: todos los cansados y trabajados, venid a mí que yo os haré descansar. La palabra de Dios nos dice: mío es el oro, mía es la plata. La palabra de Dios te dice: yo soy tu camino, soy tu verdad, soy tu vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Hijos, necesitamos hoy ya morir a nuestra carnalidad. Renuncia a ti mismo. La palabra de Dios nos lleva: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú y yo vivamos para servirle a Cristo. No todos los días vamos a tener las ganas de hacerlo, pero obliguémonos a hacerlo. Oblígate a orar. Oblígate a tener intimidad con el Rey. Oblígate a llevar esa palabra. Oblígate a servirle al Señor. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer, es la mejor recompensa. Tú puedes trabajar en una empresa y decir: en la quincena recibí X millones y qué bendición y gloria a Dios. Pero no hay mejor recompensa que la recompensa que viene del Rey. Cuando tú le sirves, cuando tú lo alabas, cuando tú te sientes útil para el servicio del Señor. Y es ahí donde quiero que nos enfoquemos, iglesia. Y quiero que te pongas sobre tus pies. Hoy quiero invitarte a que ates tus emociones. Renuncia a ese viejo hombre, a esa carnalidad.